Estaba aturdida, desorientada. Todo había sucedido demasiado deprisa. No es mi marido. Nunca lo ha sido. Nunca he tenido marido. Aquel descubrimiento fue una luz cegadora. Se sentía rabiosa, humillada y, sin embargo, lo había sabido. En el momento mismo, en la casa de ladrillo, venida a menos de Niagara Falls, casada precipitadamente por un conocido de Niles Tagnor, del que se le dijo que era juez de paz. Lo había sabido. Estaba arropando a Nailey en la cama, pero el niño se colgaba de ella y quería retenerla. No llores, trata de no llorar. Si tienes que llorar, esconde la cara debajo de la almohada. Papá se pone nervioso si te oye llorar de tanto como te quiere. Y quédate en la cama, no salgas de la cama. Oigas lo que oigas, Nailey. Quédate aquí, no salgas, ¿me lo prometes? Nailey estaba demasiado alterado para prometer. Rebecca apagó la luz de la mesilla y salió. Desde el regreso de Tagnor, la lámpara de Nailey no permanecía encendida toda la noche. Tampoco la radio estaba en la repisa de la ventana, sino en la cocina, donde, cuando Tagnor estaba en casa, solo se escuchaba una vez al día para las noticias de la noche. La intención de Rebecca era cortar el paso a Tagnor, ir a la parte delantera de la casa y evitar así que entrara en el dormitorio. Pero Tagnor ya estaba allí, despeinado, fulminándola con la mirada. En la mano, una botella de cerveza espumeante. Escondiéndolo, haciendo que se asuste de su padre. Rebecca trató de explicar que Nailey ya tenía que estar en la cama, que su hora de acostarse había pasado hacía tiempo. Lo has estado envenenando contra mí, ¿no es eso? Todo este tiempo. Rebecca negó con la cabeza, volviéndolo contra mí. ¿Por qué le doy tanto miedo? Nervioso, como un perro apaleado. No le he levantado nunca la mano. Rebecca permanecía muy quieta, mirando a un punto en el suelo, sin estar de acuerdo, ni discrepar, ni resistencia, ni rebeldía. Como si no los quisiera, ni a él ni a ti, como si no lo estuviera haciendo francamente bien. Así es como se me agradece. Tagnor hablaba con la voz de quien se siente ofendido, al tiempo que se buscaba algo en el bolsillo. Actuaba con torpeza y con prisa. Se sacó la cartera y hurgó para sacar billetes. Judía tenías que ser, siempre detrás del dinero, como si no te diera lo suficiente, como si durante 5 jodidos años no me hubieras chupado bien la sangre. Empezó a arrojarle billetes de la manera que Rebecca aborrecía. Estaba convencida de que le había mentido cuando le habló de Herschel, de que nunca había estado con su hermano, de que aquel episodio había sido un engaño.
una cosa degradante. Detestaba que le arrojara dinero, pero trató de sonreír. A pesar de todo, trató de sonreír. Sabía que para Tagnor era necesario verse como divertido y no como amenazador. Si se daba cuenta del mucho miedo que le tenía, se enfadaría aún más. Ten, recógelos. ¿No es eso lo que quieres de mí? Los billetes revolotearon hasta el suelo, a los pies de Rebeca. Se esforzó aún más por sonreír, como Nailey sonreía, presa del pánico ante las burlas de su papá. Sabía que estaba obligada a fingir. De algún modo, tenía que rebajarse una vez más para proteger a su hijo. Le daba igual lo que le pasara a ella. Estaba tan cansada. No iba a ser una de esas madres. En Melbourne se oía hablar de ellas a veces, que no conseguían proteger a sus hijos. Siempre parecía tan sencillo, tan obvio. Por el amor de Dios, ¿por qué no se había llevado a los niños? ¿Por qué no había corrido en busca de ayuda? ¿Por qué esperar a que fuera demasiado tarde? Sin embargo, ahora que le estaba sucediendo a ella, entendía la extraña inercia, el deseo de que la tempestad pasase, de que la furia masculina se agotara y cesase, porque Tagnor estaba muy borracho, con dificultades para mantenerse en pie, sus ojos inyectados en sangre, heridos, avergonzados, buscaron los de Rebeca, pero la furia lo mantenía atrapado y no estaba aún dispuesta a soltarlo. Repitiendo con voz falsamente amorosa, gitana y judía, puta, arrugaba billetes para hacer bolas con ellos y arrojárselos a la cara a Rebeca, que tenía los ojos llenos de lágrimas hasta cegarla por completo. ¿Qué es lo que te parece mal? Demasiado orgullosa. Ahora ganas dinero por tu cuenta, ¿no es eso? Poniéndote de espaldas, abriéndote de piernas, ¿es eso? Tagnor había dejado la botella de cerveza en el suelo, pero sin darse cuenta de que, acto seguido, la había derribado. Agarró a Rebeca, riendo, mientras trataba de meterle un puñado de billetes por el escote de la blusa. Le rasgó los pantalones de pana negra, gastados en las rodillas y el trasero. Era la ropa que usaba en la fábrica. No había tenido tiempo de cambiarse. Tagnor le estaba metiendo billetes dentro del pantalón, dentro de la ropa interior y entre las piernas, mientras ella forcejeaba para zafarse. Tagnor le estaba haciendo daño, sus dedos poderosos arañándole la vagina, pero se reía y Rebeca quería pensar, si se ríe es que no está enfadado, no me va a hacer daño, se está riendo. Deseaba con toda su alma que Tagnor no oyera como Nailey reclamaba,
plañidero a su mamá. Tainor había dejado de hacerle daño y Rebeca pensó que aquello podía ser el fin, excepto por una súbita explosión de luz en un lado de la cabeza. De repente estaba en el suelo, aturdida. Algo le había golpeado por aquel lado. No tuvo clara conciencia de si había sido el puño de un hombre, ni tampoco de quién era el hombre que la había golpeado. Tainor, por encima de ella, la empujaba con un pie, la punta del zapato entre sus piernas, haciéndola retorcerse de dolor. Princesa, lo que te gusta, ¿no es eso? Rebeca, aturdida, reaccionaba con demasiada lentitud a los deseos de su agresor, de manera que Tainor perdió la paciencia y se sentó a horcajadas sobre ella. Ahora estaba enfadado de verdad y la maldecía, enfadadísimo, y Rebeca no tenía idea de por qué. No había luchado con él, había tratado de no provocarlo. Él, sin embargo, le apretaba el cuello con las manos, solo para asustarla, para darle una lección, avergonzarlo delante de su hijo, golpeándole la nuca una y otra vez contra las tablas del suelo. Rebeca se ahogaba, perdía el conocimiento, pero incluso en su aflicción sentía el aire frío que se filtraba desde el sótano por la rendija de los tablones. El niño en la habitación vecina estaba gritando ya, y Rebeca supo que aquel hombre la culparía a ella. Te va a matar, no está en su mano evitarlo. Como alguien que se ha aventurado sobre un hielo de poco espesor, plenamente convencido de que podrá volver atrás en cualquier momento, de que está seguro siempre que pueda volver atrás, incluso aunque, aterrorizada, pensaba que Tainor tendría que parar enseguida. Por supuesto que pararía pronto. Nunca había seguido tanto tiempo. Nunca le había hecho daño de verdad en el pasado. Existía ese entendimiento entre ellos, ¿verdad que sí? De que Tainor nunca le haría daño de verdad. Amenazarla, sí, pero no llegaría tan lejos. Sin embargo, la estaba asfixiando y llenándole la boca de billetes, intentando metérselos garganta abajo. Nunca había hecho nada como aquello. Era algo completamente nuevo. Rebeca no lograba respirar. Se estaba ahogando. Forcejeó para salvarse. El pánico le invadió las venas. Tainor la insultaba. ¡Judía! ¡Zorra! ¡Puta! Estaba furioso y exhalaba un terrible calor de superioridad moral. En conjunto, la paliza se debió de prolongar por espacio de 40 minutos. Más tarde, Rebeca llegaría a creer que no había perdido el conocimiento.
Sin embargo, allí estaba Tagnor zarandeándola. No te pasa nada, hija de puta, despierta. Hizo que se pusiera en pie, tratando de lograr que se sostuviera sola, aunque el mismo Tagnor daba bandazos como un hombre sobre una cubierta inclinada. ¡Vamos! ¡Deja de fingir! Las rodillas de Rebeca no tenían ninguna fuerza. De pronto le llegó la esperanza, veloz como el destello de un relámpago, de que si se dejaba caer de rodillas, Tagnor se apiadaría de ella por fin y le permitiría alejarse a rastras como un perro apaleado. Y, de algún modo, en aquel instante le pareció que ya había sucedido. Se escondería debajo de las escaleras, se escondería en el sótano, se arrastraría hasta la cisterna completamente seca, porque los canalones y las bajantes de la vieja casa estaban demasiado oxidados y no era posible acumular agua de lluvia. Y abrazarse las rodillas contra el pecho. Nunca testificaría contra él, aunque la matara. No lo haría nunca. Pero aún no se había marchado arrastrándose. Estaba todavía en la misma habitación. Una habitación iluminada y no el sótano. La vio como a través de espesas telarañas, la cama cuidadosamente hecha, con la colcha por encima. Rebeca no la había retirado aún con su exactitud de camarera para la hora de acostarse. Las alfombras circulares de pelo largo, de color dorado oscuro, compradas por $2.98 en Chautauqua Falls durante las rebajas de enero. Sobre la cómoda, las flores de paja que hubiesen despertado la admiración de la señorita Luther. ¡Despierta!, gruñía Tagnor. ¡Abre los ojos! Te voy a romper la madre como no. La zarandeaba, golpeándola contra la pared. Vibraban los cristales de las ventanas. Algo había caído y rodaba por el suelo, lanzando espuma. Rebeca se habría derrumbado como una muñeca de trapo, de no haber sido porque Tagnor la sostenía, pegándole en la cara. «Contéstame, anda, avergonzar a un hombre delante de su hijo». Tagnor arrastró a Rebeca hasta la cama. Tenía la ropa rasgada y extrañamente húmeda, la blusa completamente abierta. Le enfurecería verle los pechos. Rebeca tenía que esconderlos. Su carne femenina al descubierto lo sacaría de quicio. Tagnor la arrojó sobre la cama e intentó torpemente desabrocharse los pantalones. La culpaba a ella. Estúpida hija de puta. Sus pantalones ya no estaban planchados como era debido. En la granja de Poor Farm Road, Niles Tagnor se había perdido a sí mismo. Había perdido su hombría, su dignidad. Las camisas estaban mal planchadas, con arrugas en el cuello. Una persona lisiada y ciega lo haría mejor. Allí estaba Nightly, tirando
de las piernas de su papá, gritándole para que no siguiera. ¡Ese cabrón de niño! Rebeca se dio cuenta entonces. Había cometido una terrible equivocación, la peor equivocación que una madre puede cometer. Había puesto en peligro a su hijo por estupidez y descuido. Una brillante floración de sangre sobre la boca y la nariz del niño. Rebeca suplicó al hombre que tenía sentado a horcajadas que no golpeara a Naily, que la golpeara a ella. A él no, a ella. ¡Condenado llorica! Tainor alzó por un brazo al niño que chillaba y lo lanzó contra la pared. Naily dejó de llorar, se quedó inmóvil en el suelo donde había caído. Rebeca, sobre la cama, también tumbada en silencio. Las telarañas sobre sus ojos se habían espesado aún más. Estaba ciega, su cerebro se hallaba al borde de la extinción. No conseguía respirar por la nariz, tenía algo roto, el paso bloqueado. Como un pez dando boqueadas, sorbía aire por la boca y toda su fuerza se concentraba en aquella tarea. Oía, sin embargo, su sentido del oído se había agudizado. El pesado jadeo de un hombre a su lado, resoplidos húmedos en la garganta. Tainor se había desinteresado al dejar Rebeca de resistirse. Se había derrumbado en la cama a su lado. Dormiría entre la ropa revuelta de la cama, rodeado de manchas de sangre. Era como hundirse bajo el agua. Rebeca, una y otra vez, perdía la conciencia y luego se despertaba. Pareció pasar muchísimo tiempo antes de reunir las fuerzas suficientes para despertar del todo y ponerse en pie. Se movía con tanta lentitud, con tanta torpeza, que tuvo la seguridad de que Tainor se despertaría y la sujetaría por un brazo. Casi oía sus palabras convertidas en gruñidos. «¡Hija de puta! ¿Dónde te crees que vas?» Pero Tainor no se despertó. Rebeca estaba a salvo. Se acercó al sitio donde su hijo seguía tumbado. A ella le sangraba la cara. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. Apenas conseguía ver a Naily, pero lo supo enseguida. Estaba bien. No le pasaría nada. También él estaba a salvo. No podía sucederle nada verdaderamente grave. No podía ser. Su padre lo quería. Su padre no tenía intención de hacerle daño. Le susurró unas palabras a Naily. Estaba a salvo. Su mamá se iba a ocupar de él, pero no tenía que llorar más. Naily respiraba, aunque de manera superficial y errática. La cabeza le caía hacia adelante en un ángulo demasiado agudo. «Se le ha roto el cuello», pensó Rebeca, aunque sabía
que no podía ser así, y de hecho no era. Pese a no tener fuerzas, alzó a Naeli, tambaleándose bajo su peso mientras lo sacaba del dormitorio. El niño respiraba, no le pasaba nada grave. Rebeca estaba segura. En su estado de aturdimiento, no se hubiera creído capaz de caminar desde el dormitorio hasta la cocina sin dejarlo caer. Con la luz más brillante de la cocina, vio que también el niño tenía la cara ensangrentada e hinchada, con una fea brecha en la raya del pelo, por donde continuaba la hemorragia. No tenía la piel rubicunda como de ordinario, sino de una palidez seria con un tinte azulado. No había cerrado del todo los párpados, que dejaban al descubierto medias lunas blancas, porque allí estaba el mecanismo de la visión, aunque la visión no se produjera, como los ojos vidriosos de una muñeca si la alzas el párpado con un pulgar. Naeli, ¿estás con mamá? Su hijo vivía, respiraba y empezaba a rebullir, lloriqueando en brazos de Rebeca. ¿Estás bien, cariño? ¿Puedes abrir los ojos? Sus bracitos y piernecitas no parecían estar rotos. Fémur, clavícula, pelvis, sin roturas. Cráneo no estaba roto. Quería creerlo, tanteando con los dedos, pasando las puntas de los dedos por todo su cuerpo, los brazos y las piernas que ya se movían, la cabeza caída hacia adelante contra el pecho. Si tenía fracturado el cráneo, ¿cómo averiguarlo? Ella no podía. Le lavó la cara al niño y se la lavó ella. Naeli estaba groggy, pero empezaba a despertarse. No tenía fuerzas para llorar de verdad, algo que Rebeca agradeció. Se lavó las manos y los brazos, el pecho manchado de sangre, haciendo pausas para escuchar por si Tagnor se despertaba y venía en su busca. Pero la furia se había consumido en su propio fuego. De momento, aunque Rebeca había sabido desde semanas antes que acabaría por dejar a Tagnor, no había hecho ningún preparativo. Ahora estaba desesperada y tenía que actuar. No se le ocurría ninguna iniciativa que no fuese un error, que no se convirtiera en una red para capturarlos a ella y a su hijo y devolvérselos a aquel hombre que no era su marido. No a casa de los Meltzer, no a la policía de Chautauqua Falls, nunca a la policía. Rebeca compartía la desconfianza y la aversión de su padre hacia las fuerzas del orden. Parecía saber que aquellos hombres tan semejantes a Niles Tagnor simpatizarían con él, esposo y padre. No los protegerían ni a ella ni al niño. Naeli estaba ahora tumbado en el suelo de la cocina. Rebeca le había puesto una toalla doblada debajo de la cabeza.
ya estaba bien, respiraba casi con normalidad. Tampoco tenía la cara tan blanca, le había vuelto un poco de color a las mejillas. Se lo llevaría al coche sin perder tiempo cambiándolo de ropa. Ni siquiera le forzaría a ponerse una chaqueta, tan solo lo envolvería en una manta. A Rebeca le pareció entonces que era eso lo que había hecho ya, envolver a Nailí en una manta. Lo había llevado al coche delante de la casa y lo había colocado con el mayor cuidado en el asiento de atrás, y allí dormiría. Regresó al dormitorio, donde Tignor seguía en la cama tal como la había dejado, roncando. No se hubiera creído con el valor suficiente, ni con la temeridad, ni con la desesperación necesarias para regresar al escenario de semejante desastre, que olía aún a su terror, pero no le quedaba otro remedio. Su marcha pasaba por Tignor. No tenía otra solución que meterle la mano en el bolsillo del pantalón y quitarle las llaves del coche. Tignor no se movió, no tuvo conciencia alguna de su presencia. Su boca era como la boca de un niño pequeño, húmedamente abierta mientras sorbía el aire. Los ojos estaban como los de Nailí, cerrados en parte, pero dejando al descubierto medias lunas de un blancor enfermizo. ¡Qué ronquidos! A Rebeca siempre le habían parecido una prueba de tosca salud animal, y los acogía con sonrisas, tumbada junto a Tignor en sus incontables camas. Durante más de 5 años había yacido junto a aquel hombre, le había escuchado roncar y también su manera más silenciosa de respirar. Qué atenta había estado a todos los matices de su humor corporal, algo que le fascinaba tanto como si el cuerpo fuese otra faceta del alma de Tignor, de la que ella podía tener conocimiento de maneras que a él se le escapaban. Ahora que la furia de aquel hombre se había agotado, Rebeca la sentía revivir en ella. Tenía las llaves del coche, ya eran suyas. Tignor yacía sobre las arrugadas sábanas con expresión de profundo asombro, como si hubiera caído desde una grandísima altura para aterrizar sobre aquella cama, ileso. Dormiría así durante 10, 12 horas. Sin Rebeca para despertarlo, sería incapaz de ir a rastras hasta el baño para orinar, por lo que se le escaparía la orina durante el sueño y mancharía la cama. Por la mañana se sentiría avergonzado, asqueado, pero hundido como estaba en aquel sopor, no podía evitar que sucediera. Y para entonces Rebeca y el niño se habrían marchado. Sonrió al pensarlo. Ahora quedaba en el dormitorio una especie de paz. Hizo el equipaje con destreza. No iba a perder tiempo cambiándose de ropa, aunque estuviera manchada. Unas pocas cosas suyas y de Nailí, dobladas
y arrojadas a la maleta que Tagnor le había comprado años atrás, y a continuación recogió todos los billetes que encontró por la habitación. Lo hizo de manera metódica, decidida. Tantísimo dinero. Tagnor, después de ganar mucho a las cartas la noche anterior, había querido que Rebeca lo supiera. No tocó, sin embargo, su billetero, que seguía en el suelo donde se le había caído. De la estantería más alta del armario, cogió el dinero que había estado escondiendo desde marzo, $51 en total, y el suéter raído en el que había envuelto la tira de acero de unos 20 centímetros. Ahora Rebeca sabía ya por qué se había guardado aquel cuchillo improvisado, por qué lo había escondido en aquella habitación. Probó la punta del acero con un pulgar. Estaba tan afilado como un punzón. Si golpeaba a Tagnor con rapidez y precisión y con toda su fuerza en la gruesa arteria que le latía en el cuello, estaba convencida de que acabaría con él. No moriría de inmediato, pero se desangraría. Era la arteria carótida. Lo sabía por su libro de biología, y en lo más profundo de su macizo pecho estaba el corazón, que habría que atravesar con un único golpe poderoso. Rebeca no se creía capaz de un golpe así. Si el acero tropezaba con un hueso, el arma se desviaría. Si fallaba por una fracción de centímetro, Tagnor podría revivir y, en un paroxismo de desesperación, quitarle el acero y volverlo contra ella. Incluso podía matarla sin más arma que sus manos. Ya tenía el cuello magullado, consecuencia de su intento de estrangularla. La arteria carótida, tan vulnerable, era la solución más práctica y, sin embargo, incluso en ese caso, Rebeca podía fallar. Estaba dispuesta, temblaba de antemano, pero con todo y con eso podía fallar. ¿Y quería de verdad matarlo? Vacilaba, insegura. ¿Quería matar a un ser humano? Cualquier criatura viva. Castigar a Tagnor, hacerle daño de verdad, hacerle saber hasta qué punto les había hecho daño a ella y a su hijo, y debía ser castigado. El niño la estaba esperando. No le quedaba otro remedio. Tenía que darse prisa. Rebeca dejó la tira de acero en la cama junto al hombre que dormía. Quizá se dé cuenta de que le he perdonado la vida y sabrá por qué. Capítulo 44.